Vamos a tomar una enseñanza que realmente, pues como toda la palabra de Dios, siempre nos confronta, siempre nos muestra algo, y entendiendo que la Biblia es un libro espiritual, mis hermanos, que se debe discernir espiritualmente. La Biblia, de hecho, se interpreta a sí misma. Una de las reglas hermenéuticas es esa. El problema es cuando el hombre, la persona que no tiene el discernimiento espiritual para hacerlo, lo que hace es tomar a su albedrío o a su conveniencia pasajes de la Escritura, los acomoda de tal manera que le sean hasta como un pretexto hasta para pecar. Pero la palabra misma se defiende, la palabra nos muestra, la palabra nos abre el entendimiento, y dentro de este contexto que les acabo de expresar, vamos a ver la historia de un hombre transformado. ¿Alguno de ustedes ha oído hablar de Naamán? ¿Sí? ¿Recuerdan a Naamán? Ese general valiente, honesto, pues era un hombre poderoso, ¿verdad? Acompáñame a Segunda de Reyes 5:1, si es tan amable, por favor. Esta es una bella historia de un hombre que finalmente encontró la verdadera paz del Señor. En Segunda de Reyes 5:1 leemos lo siguiente. De hecho, todo el capítulo 5 habla de la historia de Naamán y pues de todo lo que aconteció en su vida en ese momento. Dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre muy importante. Su señor lo tenía en alta estima, porque por medio de él, que era un guerrero muy valiente, el Señor había dado la victoria a Siria, pero Naamán era leproso. Un día, una joven israelita que los sirios habían hecho cautiva y la habían puesto al servicio de la esposa de Naamán, le dijo a su señora: si mi señor acudiera al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Bueno, hasta ahí. Espiritualmente, los elementos que a veces llegamos a encontrar en la Escritura nos muestran condiciones de la misma persona o condiciones de la humanidad, de la naturaleza. En este caso acabamos de ver que se habla de un hombre llamado Naamán. Su nombre traducido significa agradable. Fíjese lo que significa Naamán: agradable, placentero. Él era un hombre valiente, apreciado, muy rico, obviamente. Era tenido en alta estima al ser general del ejército de Ben-Hadad II, rey de Siria. Y estos sucesos que acabamos de leer sucedieron durante el reinado del rey Joram en Israel, que en aquella época Israel era tributario de Siria. O sea, Siria lo tenía bajo su dominio. De tal manera que habla de este hombre que el mismo Señor puso para dar victoria. ¿Sí se acuerda? ¿Sí recuerda que el Señor cuando castigaba a su pueblo, usaba a sus enemigos para poderles mostrar, ¿verdad?, el pecado y la separación, lo que habían hecho? Bueno, Naamán fue usado por Dios para este efecto, pero Naamán tenía un problema muy grave: era leproso. La lepra, espiritualmente en la Escritura, ¿sí sabe lo que significa? Pecado, corrupción. Todo lo que tiene que ver con la decadencia, todo lo que tiene que ver con la perversión, desde el punto de vista espiritual. Ahora, desde el punto de vista físico, por su posición delante del rey y las leyes que les regían en Siria, no se le había separado de la sociedad, como sucedía entre los judíos, entre los israelitas. En Levítico 13:45, yo se lo leo, si quieren ir ahí, dice: y el leproso en quien hubiese llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro, y habitará solo fuera del campamento
será su casa. O sea, los que eran leprosos físicamente eran sacados del campamento, en este caso de la comunidad de entre los israelitas, y tenían que vivir en una parte donde se tiraban los desechos. Y cuando se acercaba alguien a ellos, ellos tenían que taparse la cara y gritar inmundo, inmundo. O sea, tenían que avisar que ellos eran leprosos. Ahora, para que alguien se muestre con una lepra espiritual, no necesita gritarlo, ¿verdad? A veces se le nota desde lejos, pero hay quienes lo ocultan muy bien. Bueno, muy probablemente para evitar la vergüenza o escapar de la mirada de la gente, ocultaba sus llagas, las que le producían esta enfermedad, debajo de sus vestidos. Por cierto, debían haber sido muy caros, sus armaduras militares. De manera que si vemos a Naamán desde la perspectiva humana, era una persona exitosa, admirada por toda la gente, era un héroe nacional debido a su valentía. Además, imagínense la posición privilegiada que tenía delante del rey. Si pasamos este contexto de la vida de Naamán a la actualidad, podríamos decir que Naamán es el prototipo de millones de personas que buscan eso: fama, dinero, buenas relaciones, admiración, pero que ocultan su corrupción moral, su corrupción espiritual, bajo el manto del éxito personal y muchas veces de la religiosidad. La historia bíblica relata que durante la invasión a Israel por parte de los sirios se llevaban cautivas a mujeres jóvenes como esclavos, de manera que una de ellas servía como esclava a la esposa de Naamán. Cuando ella se da cuenta de la enfermedad que atormentaba al general, que era su amo, pues le dice a su señora: ojalá mi señor se presentara al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Vamos a empezar a ver elementos muy importantes aquí. Por ejemplo, el corazón de esta chica. Usted analice, ella era una esclava y fue movida a misericordia. Ahora, Naamán lo que hizo fue escuchar el consejo de su esposa, habló con el rey y le relató lo que la chica le había dicho, esta chica que había traído desde Israel. El rey de Siria tenía en gran estima a Naamán y le dice: ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel para que te apoye. Yo les estoy ya pasando la historia para que no nos vayamos a… Es mucha escritura de leer. De manera que Naamán parte a Samaria, a donde vivía Eliseo, que él es el profeta, llevando con él, ¿qué cree? Riquezas, porque era un hombre rico, que estaba acostumbrado a pagar. Y llevaba 10 talentos de plata, estamos hablando de muchos kilos de plata, 6,000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos, y llevaba una carta de parte del rey de Siria a Joram, el rey de Israel. Y esta carta decía de esta manera, entre otras cosas: cuando esta carta llegue a ti, sabrás que yo te he enviado a mi servidor Naamán para que lo sanes de su lepra. Fíjese la expresión del rey al otro rey. El hombre al cual se refería esta mujer, les decía yo, pues era Eliseo. Eliseo, si usted recuerda, fue ungido por Elías. Él pertenecía a una familia israelita de un poder económico elevado. Sin embargo, por servir al Señor, sirvió a Elías como criado durante 8 años. Finalmente, cuando Elías fue arrebatado, pues le transfiere, le unge. De hecho, le da una doble porción de unción. Si recuerda la historia, nada más estoy recordando. Bueno, esta vida de Eliseo se relata en Primera y Segunda de Reyes, ¿verdad? Él ministró, su ministerio abarca desde el reinado de Acab, finales, y después los reinados de Joram, Jehú, Joacás y Joás, todos reyes de Israel. De manera que Eliseo fue un hombre al cual el Señor le dio mucha gracia.
lo usó para una cantidad enorme de milagros y aparte era muy notoria su influencia en la vida política de Israel. Y ahorita vamos a verlo. Dios permitió a Eliseo realizar milagros sorprendentes, como devolverle la vida al hijo de la tsunamita, por ejemplo. Cuando Eliseo muere y lo entierran, un hombre cae y resucita solamente al tocar los huesos de Eliseo, entre otras cosas. Hubo otros milagros, como devolver un hacha que cayó en el río y la eleva. Limpia el potaje de los hijos de los profetas porque estaba envenenado. Da de comer con 20 panes y unas espigas de trigo a 100 personas y aún sobró. O sea, muchos milagros. Y ahora vamos a ver un milagro más, la sanación de Naamán, a quien puso, y vamos a ver cómo Eliseo lo pone a prueba. O sea, pone a prueba su carácter. Cuando llega Naamán, lo que hace es mandarlo a sumergirse 7 veces en el río Jordán, sin siquiera molestarse en recibirlo. Vamos a ver todo esto. Esto le molesta mucho a Naamán, pues él creía que iba a ser tratado de acuerdo a su investidura, que las cosas iban a ser en su tiempo y a su manera. De tal manera que estos antecedentes nos van a servir para regresar al momento en que el rey recibe la carta y se alarma de tal manera que rasga sus vestiduras. Y dice el rey Joram: ¿acaso soy Dios capaz de dar la vida y de quitarla para que me envíe un hombre para que lo sane de su lepra? Dice, lo que él quiere, está buscando un pretexto para atacarme. O sea, él quiere todavía más. Bueno, Eliseo escucha el temor del rey que había rasgado sus vestiduras y le manda a decir: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Dice, que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Así de sencillo. Naamán llega a la casa del hombre de Dios con su contingente, carros de guerra, caballos, pero Eliseo ni siquiera salió a recibirle. Solo le envió un mensajero que le dice: ve, lávate. Se traduce como sumérgete 7 veces en el Jordán y serás limpio de tu lepra. Tu carne te será restaurada. ¿Qué hizo Naamán? Se enfurece, se enoja y se dice: ¿y qué estoy haciendo aquí? Yo pensaba que este hombre de Dios saldría puesto de pie, invocaría el nombre de Jehová su Dios, luego tocando con sus manos mi cuerpo me sanaría de la lepra. O sea, él ya había inventado su propia historia. Mire, esto nos lleva a algo que sucede continuamente en la actualidad. Muchos se acercan al Señor con sus necesidades, pero buscando que el Señor les conteste y haga las cosas a la manera como ellos quieren. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? De hecho, hay doctrinas que le dicen: tú pídele al Señor y Él te tiene que contestar. Dile de qué color quieres tu carro, dile de qué tamaño quieres tu casa. O sea, cosas tan absurdas como esa. Bueno, aquí el orgullo de Naamán era de tal manera que quería manipular la voluntad de Dios para sanarle. Algo común en una gran cantidad de lugares que se dicen cristianos en la actualidad. Así que con soberbia, con ira expresa: ¿qué acaso no son mejores los ríos de Damasco? Fíjese a dónde empieza a irse la mente de Naamán. Dice: allá está el río Habana, el río Farfar, que son mejores que todas las aguas de Israel. ¿No podría yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dando la vuelta se fue. Ahora, sus siervos, los que llevaba, se acercaron a él y le dicen: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado a hacer cosas grandes o pedirte pago muy elevado, ¿acaso no lo habrías hecho? Porque eso era lo que estaba buscando Naamán, pagar. Dice: con mayor razón, si él te dice lávate y serás limpio, pues ¿qué tiene de malo? Pues ve y lávate. Fíjese a lo que se atrevieron estos servidores. Sin embargo, Naamán tenía el corazón lleno no solo de soberbia, sino de un alto grado de religiosidad. Él defendía lo que conocía, pero su necesidad era mayor.
Ya había hecho un viaje, ahora imagínelo viéndose su lepra, así que a regañadientes desciende y se sumerge 7 veces en el Jordán conforme a las palabras de Eliseo. De repente mira, se da cuenta cómo su carne poco a poco se volvía a recuperar, se restauraba. Dice la Escritura que se convertía como la carne de un bebé, de un niño pequeño. Imagínese de una lepra a la pielecita de un bebé. ¿Cómo son los bebés? Suavecitos, rositas, ¿verdad? Se dan ganas así de estarlos. Aquí las que tienen bebé ahorita en casa están así, ay sí, ahí está uno, mire, ahí está. Bueno, este caso de Naamán muestra el corazón lleno de soberbia del hombre que se considera autosuficiente, que siente que siempre con sus recursos va a lograr hacer lo que pretenda. Ahora yo le voy a preguntar, como creyentes, ¿cuántas veces hemos pedido a Dios un milagro y en nuestra mente ya estamos pensando la manera, el tiempo y cómo el Señor tendría que contestarle sus oraciones? ¿Quién lo ha hecho? No levante la mano. Porque ahora sí que le pedimos al Señor, pero casi, Señor, pero así y ya, o de esta manera. Ahora, ¿usted cree que esa es la manera de acercarse al Señor a pedir? No. La Escritura nos muestra que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos va a escuchar. Pero es del Señor, de su voluntad perfecta, el contestar y contestar cuando Él quiera, respondernos de la manera como Él considere que necesitamos, porque nosotros siempre vamos a pedir lo que queremos. El Señor siempre nos va a dar lo que necesitamos. Y si en ese momento lo que necesitamos es seguir con las circunstancias que no nos gustan, el Señor se las va a dejar. ¿Sí o no? ¿A cuántos el Señor les ha dejado un aguijoncito por ahí? Ahí sí levante su mano con confianza, porque todos traemos un aguijón. Y el Señor con eso está formando su carácter. El Señor con eso le está mostrando su voluntad y su soberanía. Sin embargo, solo está en la voluntad de Dios conceder, si lo hace de inmediato, o quizás nos envía como a Naamán a sumergirnos 7 veces, o sea, hacer simplemente lo que Él nos indica, que la mayor de las veces no entendemos. ¿Cuántos entienden al Señor? ¿Pero por qué permite esto? ¿Por qué el Señor me muestra esto? De hecho, cuando viene alguien a una consejería y se le dice, mira, lo que tú tienes que hacer es esto. Tienes que aprender a esperar, tienes que perdonar, tienes que… Pero ¿cómo cree, pastor? Pues ¿cómo cree? Pues así dice la Biblia. O sea, el Señor nos lleva a hacer cosas que no nos gustan, pero que son las que precisamente nos van a abrir las ventanas de los cielos, mis hermanos. Mire, ¿qué habría pasado si Naamán nos hubiese comido su orgullo? Porque así se dice, ¿verdad? Si no se hubiera quedado, se habría quedado con su lepra. Ahora, ¿cuántos por soberbia, por esa autosuficiencia personal, que no quieren reconocer su condición, se quedan acariciando su pecado? ¿A cuántos usted conoce que les ha predicado el Evangelio, les ha mostrado la gracia del Señor y han rechazado y prefieren quedarse en las condiciones en que están? ¿No es lamentable esto, mis hermanos? Sí, sí es lamentable. Y sobre todo más cuando son personas que pues tienen mucha relación con nosotros, que amamos y que quisiéramos que en ese momento ya, Señor, ya que se convierta, ya lo quiere ver aquí en la iglesia y está diezmando. No, mi hermano. Predicando, ¿verdad? Ya está, ya se fue a Siria, ¿verdad? No, mis hermanos, todo tiene un proceso, todo tiene su tiempo y todo está dentro de la voluntad de Dios. Es como el servicio al Señor, también tiene un tiempo, tiene un proceso. El Señor nos capacita, el Señor nos… Todo este es el trabajo del Señor en nuestras vidas, porque Dios reconoce siempre, conoce las intenciones del corazón. Y lo primero que hizo con Naamán fue mostrarle su debilidad. ¿Y qué cree? Eso es lo que hace con nosotros. Primero nos muestra nuestra debilidad, nuestra dependencia.
Primero nos muestra nuestro pecado, nos muestra nuestra falla, nos muestra dónde estamos, en dónde estamos cojeando. Queremos vernos caminar muy rectos, muy derechitos. Sin embargo, hay una cojera que no, a veces es imperceptible, pero el Señor sí la ve. Al Señor no podemos engañarlo. De tal manera que nos podemos ver hasta como servidores de la iglesia, como grandes predicadores, evangelistas, pero con un corazón desobediente, todavía con cosas. Naamán estaba acostumbrado a mandar, a que le obedecieran. Él no tenía más autoridad que él mismo, porque aún el rey le daba ese lugar. Por eso se llenó de ira cuando Eliseo le dijo lo que tenía que hacer para sanar. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando nos dicen lo que tenemos que hacer? ¿A quién le gusta que le digan lo que tiene que hacer? Dígame, ¿a quién le gusta? A nadie. Y mucho menos cuando viene de alguien que usted incluso no reconoce ni siquiera como autoridad. ¿Quién es este o quién es esta? ¿O qué? Qué grave es eso. La falta de sujeción y de sometimiento entre los cristianos es uno de los más graves pecados que hay en la iglesia. Y no le estoy hablando de sujeción al pastor, le estoy hablando de sujeción a Dios, a su palabra, en su casa, en su trabajo. ¿No dice la iglesia, la Biblia, que nos sujetemos unos a otros, que nos sometamos unos a otros en amor? ¿A quién, y quién se somete realmente? Para mis hermanas eso es bien difícil, pero también para los varones. Cuando tenemos que sujetarnos a una autoridad en un trabajo, en un lugar donde sabemos que tenemos que hacer las cosas que nos indican. Pero en la casa hay muchos problemas, entre los matrimonios hay muchos problemas por la falta de sujeción. De manera que Naamán tuvo que ser confrontado con su debilidad. De tal manera que después de escuchar a los criados, fíjese a quién escuchó. Y quiero hacer énfasis en esto. ¿Quiénes fueron los que lo llevaron a que tomara la decisión de ir a ver al profeta? Primero, una criada, una esclava, y luego sus sirvientes. Eso lo hizo, pues, tragarse su orgullo y obedecer. Solo así pudo experimentar el milagro. A todos nos gustan los milagros, pero no nos gusta obedecer. ¿Cierto o no es cierto? Ahora, ¿usted cree que estamos en condiciones de poner nosotros, ahora sí que redundando la palabra, de poner condiciones al Señor de cómo queremos obedecer o cómo queremos ser? No, ya como hijos de Dios, ya no, mis hermanos. Nosotros ya no tenemos más que someter nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Así fue como Naamán entonces reconoció que solo había un solo Dios. Fíjese a dónde lo lleva el Señor. El Señor tenía un propósito con Naamán, y no solamente era curarlo de su lepra, era también sanar su espíritu. Porque ese es el propósito de Dios para la humanidad, que su espíritu, su alma sean trastornadas, en este caso transformadas por el Evangelio de Cristo. Así que Naamán, el poderoso general, obedece las palabras, se sumerge 7 veces en el Jordán, un río no tan grande como los de Siria, no tan limpio como los de Damasco, pero fue lo que usó el Señor para sanarlo. El Señor usa lo que quiere para hacer sus milagros. ¿Se acuerda lo que le dijo a Moisés? ¿Qué tienes en tu mano? Una vara, Señor. Pues con esa vara yo haré, ¿qué dijo? Yo haré mis milagros, mis maravillas. Entonces, ¿qué es lo que necesita el Señor? Instrumentos dóciles para que Él se glorifique. Así es como Dios trabaja en nuestra vida, mis hermanos, porque Él sí conoce la verdadera necesidad que tenemos, también nuestra condición del corazón, pero también nuestras intenciones. Por eso a veces las cosas no salen como queremos, y por más que le buscamos y le damos la vuelta,
Ustedes de los cristianos que le dan la vuelta, o sea, de que tienen una instrucción de Dios y le buscan un atajo, y le buscan, y por aquí se pega, y por acá se pega, y va a llegar un momento en que va a tener que sumergirse 7 veces. Naamán pudo experimentar en su propio cuerpo un milagro, y esto demuestra cómo la obediencia y un grado mínimo de fe. ¿Usted cree que tenía mucha fe, Naamán? No. Pueden llevarte a experimentar un milagro, ver la gloria del Señor. Y mire cómo somos a veces de ingratos, porque ahora bajo la gracia, conociendo al Señor, sabiendo que Él, sus misericordias son nuevas cada mañana, que nos extiende su mano todos los días, seguimos siendo rebeldes, desobedientes, y Él permanece fiel. La fe que agrada a Dios ciertamente no está exenta de tropiezos, mis hermanos, de dificultades, pero finalmente la fe que persiste, la que persevera, la que viene de la obediencia, es honrada. Y este pasaje en la vida de Naamán es una evidencia de lo que la gracia de Dios puede hacer aún en el corazón más orgulloso y endurecido. Cuando ese corazón es sensible, un poquito de sensibilidad, mis hermanos. El Señor necesita un poquito de nosotros para hacer una gran obra en nosotros. ¿Sí se da cuenta de eso? Y a veces no somos capaces de darle ese poquito. ¿Por qué? Porque endurecemos el corazón. Naamán finalmente lo que se dio cuenta fue que no fueron las aguas del Jordán las que sanaron su lepra, sino que fue el Señor que se sirvió del Jordán para hacerlo. Y así es como usa muchos otros medios para hacer el bien. Y así fue como el Señor extendió su misericordia para darnos salvación. Y quien nos trajo la salvación fue menospreciado, fue vituperiado, fue lacerado, fue torturado, fue crucificado. Porque ese es el corazón del hombre cuando se endurece. Sin embargo, la sanidad total de Naamán no se dio al sumergirse en el río. Mire, ahí solamente quedó curado de la lepra. Su soberbia había cedido paso a la humildad, sí, pero tenía que aprender todavía algo más: la gracia de Dios. Por eso ahora lo vamos a ver regresando a casa de Eliseo para ofrecerle en señal de agradecimiento muchos regalos. ¿Se acuerda lo que llevaba él? Muchos regalos. Y en 2 de Reyes 5:15, vaya conmigo. Dice, ¿ya lo tiene? Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. ¿Qué dijo? ¿De tu qué? ¿Se fija cómo cambió? Mas él dijo, Eliseo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. ¿Qué nos demuestra Eliseo con esta actitud? Que el evangelio no se vende, mis hermanos. Que la palabra de Dios no se alquila ni se manipula para enriquecerse. Al rehusar Eliseo los regalos, lo que le muestra a Naamán es la gracia de Dios. Así es como ahora Naamán abre el corazón al único Dios verdadero, expresando: tu siervo ya no ofrecerá más holocaustos ni sacrificio a otros dioses más que a Jehová. Fíjese hasta dónde llega la gratitud de Naamán y hasta dónde llega la obra de Dios en el corazón de una persona cuando es tocada, cuando es sensible. ¿Qué estamos aprendiendo a través en torno al milagro de Naamán? Primero, que las enfermedades, las carencias, las circunstancias difíciles, adversas, no son exclusivas de ninguna clase social o económica, no, mis hermanos, eso es para todos.
Desde el punto de vista espiritual, todos tenemos una grave enfermedad que proviene de la naturaleza caída. Y al igual que el general Naamán, todos estamos enfermos de la corrupción del pecado, que como una lepra nos está llevando a la muerte eterna. Así fue como el Señor nos encontró, donde la soberbia se enseñoreaba del corazón endurecido de cada uno de nosotros. ¿Sí recuerda cómo era usted? Y digo, ¿cómo era? ¿Sí recuerda? A veces hasta da escalofrío, ¿verdad? Que de repente uno dice, ay no, y con esa boquita comía. El pecado agobia a todos por igual, y no importan los recursos, no importan las creencias, la edad, el sexo, el estado social, el nivel de estudio. No, mis hermanos, la naturaleza caída es del hombre. Ese es un mal que nos denigra como seres humanos, y lo más grave, nos separa de Dios. Por eso tiene que ser limpiado, tiene que ser sanado. Pero esta sanidad está muy por encima de cualquier capacidad humana. Sin embargo, las personas tienen que escuchar. Alguien les tiene que mostrar el camino, que en Jesucristo hay salvación, que hay oportunidad de sanar el alma y de cambiar la dirección del camino. Y ese es el papel de la iglesia. Y yo lo veo reflejado en esta jovencita y en estos siervos. Aquí vemos el corazón compasivo de quien sabe que solo en Dios hay salvación. Una joven que, a pesar de su difícil situación, no se desanimó por haber sido separada de su familia, de sus raíces, de ser esclava. No se frustró por estar sirviendo de esa manera en casa de extraños, en medio de una generación de paganos. No le importó ni guardó rencor a sus captores, sino cuando vio una necesidad en ellos. ¿En quiénes? En ellos, en sus enemigos. ¿Qué hizo? Vio la oportunidad de honrar a Dios, vio la oportunidad de mostrar al Dios de su salvación. Nuestro Señor Jesucristo en Lucas 6:27 nos dice: a ustedes los que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los calumnian. Si alguno te golpea en una mejilla, preséntale también la otra. Si alguno te quita la capa, deja que se lleve también la túnica. Ese es el carácter cristiano, mis hermanos. Así fue como Dios usó la aparente desgracia de una cautiva israelita para que fuera el medio para que este general recibiera un milagro. Un hombre muy valeroso, muy organizado, muy religioso, pero perdido espiritualmente. Y así es como está el mundo. Igualmente podemos ver a los criados, quienes lejos de alegrarse por la reacción de Naamán, otro hubiera dicho, ay, que se quede leproso para que se le quite el orgulloso. De verdad, hay quien reacciona así, pues no quieres, pues ahí tú te la verás. ¿Cuántas veces usted ha hecho eso? Pero fueron movidos a misericordia. Con valor y respeto le hicieron ver que si el profeta le hubiera propuesto pagar por algo costoso, lo hubiera hecho. O sea, le dieron un consejo sabio. Imagínese, si así fuera, pues esa es la manera del hombre de pensar. Esa es la manera de pensar del hombre religioso, que considera que con sus recursos puede agradar a Dios y que cualquier cosa que haga va a ser funcional para él, para que el Señor le muestre su misericordia y le haga un milagro. En las religiones lo conocemos como penitencias, ofrendas, sacrificios, limosnas, indulgencias. O hay quienes creen que a través de obras de acuerdo a su fe, o incluso en el trabajo ministerial, por el trabajo ministerial pueden alcanzar salvación, lo cual es un grave error. Así es como millones pretenden acercarse a Dios con sus necesidades, esperando un milagro, pero diciendo, pero yo tengo para pagarte. Y hay quien peca y hace pecar. Trae tu ofrenda al altar
para que el Señor te haga un milagro. Y a este altar para que yo ore por ti, ¿verdad? ¡Cuánta blasfemia! Pero Eliseo nos muestra el verdadero camino del servicio. El hombre de Dios solo se limitó a dar de gracia lo que había recibido de gracia. Porque es imposible que seres débiles y caídos espiritualmente se puedan presentar ante el único Dios creador del universo pretendiendo decirle cómo debe actuar. Eliseo supo guiar a este importante hombre que tenía una gran necesidad mortal, pero muy soberbio, y lo llevó a deshacerse de sus prejuicios para llevarlo a la actitud humilde y sumisa, porque era la única manera como se podía acercar a Dios. Es la única manera como nos podemos acercar a Dios, mis hermanos, con sumisión, con humildad. ¿Sí lo cree? Lo ha experimentado, mi hermano. Naamán fue un hombre transformado por la gracia de Dios. Nosotros hemos sido transformados por la gracia de Dios. Gracia que alcanza a todos. Puede ser al más rico como al más desventurado. Pero cuando éste reconoce su verdadera debilidad, su necesidad, así es como un pecador se arrepiente. Así es como un pecador ruega al Padre por su perdón para alcanzar salvación y vida eterna. Naamán, a pesar de su indignación por el aparente desaire de Eliseo, aceptó el consejo de sus criados. Y ahí, en esas aguas que no eran ni agradables ni de su predilección, se puso a prueba. Y el resultado de su humildad y obediencia fue que su carne sea restaurada semejante a la de un niño pequeño. ¿Cómo está usted ahora, mi hermano? Regenerado. Dije regenerado. Está usted fue regenerado, usted fue traído de ese lugar a la misma presencia, a la luz del Señor. Así es cuando nos humillamos con fe y obediencia bajo la poderosa mano de Dios, reconociendo nuestra lepra espiritual y la imposibilidad de hacer algo para alcanzar la salvación que solamente viene por la gracia, por el sacrificio de Jesús. Naamán fue sano de su lepra, pero también su corazón fue tocado por Dios, tal como ahora la gracia hace a quien reconoce su pecado y nace espiritualmente y lo convierte en una nueva criatura. Mire, cuando la Biblia habla de que somos una nueva criatura y que las cosas viejas pasaron, es porque somos renovados, restaurados. Delante de Dios, nuestra piel, ¿cómo quedó? Suavecita, rosita. No la llene de callos. Porque el Señor ya hizo la obra perfecta y completa de limpiarlo, de restaurarlo. Ahora la lepra, todo aquello que repugnaba a Naamán, lo que consumía su vida, desapareció por completo. Y así sucede cuando el peso de la esclavitud del pecado es quitado de la vida de cada uno de los que nos arrepentimos. Ya no hay esa carga. Ahora queda un camino que recorrer. Como resultado de todo esto y ante la negativa del profeta de no aceptar el pago por el milagro, surge en Naamán la necesidad de expresar su gratitud. Fíjese a dónde lo llevó. Ahora reconoce al único Dios verdadero, pero ahora surge en su corazón una necesidad. Vamos a leer en 2 de Reyes 5:17, por favor. Eliseo no ha recibido nada y ahora le dice: entonces voy a pedirte, concedas a este siervo tuyo llevarme de esta tierra la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante este siervo tuyo no ofrecerá holocaustos ni sacrificios a otros dioses, sino solo al Señor. O sea, se quiso llevar tierra de Israel para hacer un altar. Fíjese lo que representó para Naamán. Dice: y anticipadamente pido al Señor. Fíjense estas palabras tan importantes. Anticipadamente pido al Señor perdonar a este siervo suyo, si cuando mi señor el rey entre en el templo de Rimón para adorar allí, se apoya en mi brazo
y yo también llego a inclinarme en ese templo. Si llego a hacerlo, que el Señor me perdone. Y Eliseo le responde: ve en paz. ¿Qué sucedía? Naamán regresaba a su tierra, a un lugar lleno de idolatría, pero Naamán ya reconoció quién es el único Dios verdadero. Ahora él dice: yo solamente presentaré sacrificio al verdadero Dios. Dice: pero yo tengo un deber. Y cuando el rey entra al templo de Rimón, Rimón era el dios al que adoraban ellos, el rey ya era viejito. Entonces se tomaba del brazo de Naamán y el rey se inclinaba delante de su ídolo. ¿Qué hacía Naamán? Lo mismo. Pero ahora Naamán no quería. Pero dice: perdóneme al Señor, si cuando el rey me toma del brazo y se inclina y yo me tengo que inclinar, ahora sí que mi corazón no se está inclinando. ¿Sí entienden esta parte? Y aquí vemos a un hombre realmente transformado. Primero, la manera como ahora se dirige al profeta. Sus palabras, sus intenciones indican los cambios que se están gestando en su corazón, porque la paz del Señor era con él. Así es con nosotros, mis hermanos. Los cambios tienen que darte paz. Los cambios que tiene el Señor a bien producir en tu corazón a través de su Espíritu Santo te van a llevar a paz. Por eso cuando alguien no obedece siendo creyente, tiene tantas luchas. Luchas interiores y luchas con su entorno. Problemas con las personas que le rodean. ¿Por qué? Porque no se sujeta. Porque no es sensible al consejo de Dios. Ahora, voy a aprovechar esto que dijo Naamán con respecto al ídolo para puntualizar algo que ha causado muchos conflictos en muchos hermanos en Cristo en cuanto a las prácticas de las tradiciones religiosas. Prácticas que, pues en su mayoría, participaron en ellas. ¿Sí se acuerda usted? A lo mejor hasta se aventó su peregrinación de los eneros, ¿verdad? Bueno, pero ahora ya no. Y hay un conflicto muchas veces, como cuando la familia, las personas que nos están rodeando, la mayor parte de la gente, pues no es cristiana. La mayor parte de la gente, de hecho, en el lugar donde vivimos, en esta zona, pues tiene tradiciones católico-romanas y continúan teniendo esas prácticas. Y de repente a alguien se le casa a su hermana, a su hermano, alguien muy amado, y van con el pastor y: pastor, ¿sabe qué? Que se va a casar mi hermana, pero es una boda católica y pues no puedes ir porque te contaminas. Qué falta de sabiduría de esa persona, porque el ídolo nada es. Hay que leer la Biblia. Si ustedes llegan a estar en una situación parecida, obviamente no van a participar de la tradición, no van a participar de lo que ahí se está haciendo, de la ortodoxia, del ritual, pero van a acompañar a la persona que aman. ¿Cómo le van a ofrecer el evangelio a las personas cuando rechazan, cuando las ven totalmente reacias? Y ese rechazo, mis hermanos, nos evita alcanzar a las personas. Pero si usted llega a esa boda, a esa ceremonia, con todo respeto, y se queda al margen de lo que es el ritual de la gimnasia, párate, siéntate, híncate, todo eso, y simplemente lo que hace es acompañar su misma hermanita, su hermanito, esa persona le va a decir: oye, yo pensé que no ibas a venir. No, aquí estoy porque te vengo a bendecir, porque te amo. No voy a participar de nada, pero yo vengo por ti. Y eso le va a dar a usted la oportunidad de compartir el evangelio. Evidentemente no se va a ir usted a la fiesta, no va a participar de las cosas que sabe que ya no va a participar, pero usted va a tener la sabiduría para, como Naamán, decir: si acaso tendría yo que estar aquí, pero no estoy aquí. ¿Sí se entendió el mensaje? Así que descanse en esa palabra, porque muchas veces esto ha hecho que
muchos hermanos hasta pierdan sus relaciones familiares. Y no se trata de esconderse, se trata de proclamar a Jesucristo y de que seamos luz en medio de la tiniebla. ¿Lo cree? Bueno, continuando con la historia, siempre habrá quien busque favorecerse con la gracia de Dios, abusando de la gratitud y de la buena fe de las personas, pretextando piedad, espiritualizando sus actividades ilícitas. Siempre habrá. Y aquí vemos el modelo, o sea, estamos viendo el modelo de Dios en Eliseo y ahora vamos a ver el modelo del falso maestro, del que abusa. Segunda de Reyes 5:20. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán. Fíjese, estorbó, le quitó la bendición. Somos buenos para espiritualizar las cosas, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Voy a salvar. Y mire que hay de todo en la viña del Señor, pero pues esos se cuelan. Ahora, está escrito el final para quien haga tropezar o abuse o desvíe a quienes el Señor acerca para extenderle su misericordia y que sean salvos. Eso ya lo sabemos, pero de que los hay, los hay. Su tiempo llegará. Está escrito en la Biblia. Pero para Giezi la condenación fue inmediata. Segunda de Reyes 5:23. Les voy a adelantar un poco la historia. Giezi alcanza a Naamán y Naamán voltea y le dice: ¿qué quieres, Giezi? Dice: me manda mi amo, o sea, me manda Eliseo, el profeta de Dios, porque han llegado 2 de los hijos de los profetas a su casa y te pide si les puedes dar 300 siclos a cada uno de plata y unos vestidos. Fíjese la mentira. Entonces Naamán dice: dígnate aceptar 66 kilos. Y él le insistió y ató en 2 bolsas 66 kilos y 2 vestidos nuevos y los entregó a 2 de sus criados para que los llevaran delante de él. La gratitud de Naamán, la gratitud del que conoce al Señor, la gratitud de quien el Señor acerca para ser salvos, la gratitud de todos ustedes cuando están recibiendo el consejo de Dios, lo siguen y ven sus bendiciones. Eso no tiene precio, mis hermanos. Eso no se comercia. Y dice Giezi, y dice en el versículo 24: cuando llegaron a la colina, él tomó de sus manos, o sea, porque el mismo Naamán mandó criados para que le cargaran la plata, lo tomó de sus manos, lo guardó en su casa y se despidió de los hombres y se fueron. Entonces él entró, ya lo imagino, bien feliz, y se puso delante de pie de su señor, y Eliseo le preguntó: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le respondió: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Ay, estas cosas cómo son. Es que sucede a cada rato. Entonces Eliseo le dijo: ¿no estuvo ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a tu encuentro? O sea, Dios no puede ser burlado, mis hermanos. En esta ocasión el aceptar dinero, dice: ¿es esta la ocasión de aceptar dinero, de aceptar ropa, olivares, viñas, ovejas, vacas, siervos y siervas? O sea, ¿acaso este es el tiempo? No, este es el tiempo de la gracia, no de las recompensas. Las recompensas las recibiremos con el Señor. Dice: por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. Entonces salió de su presencia leproso, blanco como la nieve. Dios no puede ser burlado, mis hermanos. Y esta es una advertencia, sobre todo a quienes tenemos el compromiso de predicar el evangelio de la gracia, pero de gracia. La vida de Naamán cambió radicalmente. Ahora no solo era sano de su lepra, sino que encontró el camino para llegar al Señor. Naamán se convirtió en un adorador. Y eso es lo que espera el Señor de todos nosotros. Así que, mis hermanos,
hombres transformados, mujeres transformadas, caminen esta senda que el Señor pone delante de ustedes con honradez, con integridad, con sujeción, con obediencia. Que nada evite que ustedes se puedan presentar delante de su Señor con la mirada limpia, con las manos limpias, para que les sirvan con integridad. Acompáñenme a hacer una oración, por favor. Si gustan ponerse de pie para que descansen un poco. Bendito Dios, te damos muchas gracias porque siempre tienes una palabra que nos muestra nuestra condición, pero también lo que tu palabra hizo y sigue haciendo en cada uno de nosotros. Y nos identificamos plenamente con Amán, Señor, quienes llegamos leprosos delante de ti, con ira en el corazón, con soberbia, con orgullo, con tantas cosas que solamente nos afectaban, nos llevaban a la perdición, afectaban a nuestra familia, pero nos sentíamos contentos que estábamos haciendo lo correcto. Así vivimos muchos años, Señor. Tuvimos éxitos, tuvimos cosas que nos fueron placenteras, agradables, pero llegó un momento que la lepra, el pecado era tal que fue insoportable. Y llegaste tú, con tu gracia infinita, con tu amor eterno, a tomarnos de la mano, a lavarnos, a cuidarnos, a consolarnos. Y aquí estamos, Señor. Después de haber sido sumergidos en tus brazos, aquí estamos. Gracias, Señor, por tanta misericordia, porque no nos pediste nada a cambio y aún nos sigues mostrando tu cuidado, aún nos sigues guiando con tu Espíritu Santo para que no caigamos, para que no nos desviemos. No nos permitas, Señor, que la contaminación de esa lepra que ya fue sacada de nuestras vidas nos vuelva a contaminar. Pero sabemos que ahora somos nosotros los que tenemos que guardar celosamente nuestra salvación, porque somos tus hijos y te reconocemos como el único Dios verdadero. Así que, Padre, muchísimas gracias. Elevamos nuestra voz, nuestro corazón hacia ti. Te decimos que te amamos, que te adoramos, que te alabamos y que nuestra gratitud va a ser por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Pacientemente esperé en ti, Señor. Tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Vamos a cantar una vez más esto. Pacientemente esperé en ti, Señor. Tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te
necesito más, ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, muéstrame tu voluntad. Hoy te necesito más, ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi amor. Del pozo me libraste y la desesperación, mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, que te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti, quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Confiar en ti, yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Guíanos, Padre, enséñanos a caminar, Señor. Muchas gracias, Señor. Dios le bendiga a mi hermano. Se ha despedido y nos vemos el domingo.